¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión analizaremos las gráficas generadas por la activación del inyector de riel común, tanto de bobina electromagnética como de efecto piezoeléctrico. Empezamos por el más común, que es el de bobina magnética, pero primero hay que analizar el circuito que utiliza la ECU o la EDU para activar dicho inyector. En este circuito ejemplificamos las conexiones internas que debe tener el módulo de control para cada inyector, es decir, que para un motor de 4 cilindros este circuito se repite 4 veces. Analizando el circuito vemos que la tensión de alimentación es de 12 voltios, suministrada por la batería del motor de combustión interna. El positivo llega a la bobina L1, el otro extremo de la bobina es conmutado a negativo por el transistor Q1, activado a alta frecuencia por el transistor Q2. Q2 en este caso es un transistor MOSFET y su disparador o gatillo está siendo excitado con una frecuencia aproximada de 10 a 20 kHz, con una señal proveniente de un generador de pulso instalado en el módulo de control, el cual no figura en este diagrama para no hacerlo tan complejo. Como consecuencia de la rápida conmutación a masa en el extremo negativo de la bobina L1, se producen picos de tensión inducida, que alcanzan entre 80 a 100 voltios aproximadamente. Estos picos de tensión positiva y creados por la misma autoinducción de la bobina L1 pasan por el diodo D2 y se acumulan en el capacitor C1. Posteriormente, esta energía acumulada en el capacitor será enviada al inyector. En este diagrama vemos ya colocado el inyector dentro del circuito. La parte llamada interruptor es puesta solo como referencia para simplificar la activación del inyector, pero realmente esto se da por medio de un transistor. Al conectar y desconectar rápidamente el interruptor, el osciloscopio mostrará una forma de onda como esta. Ahora es importante resaltar que para medir el inyector, los dos cables del osciloscopio están conectados en cada extremo de la bobina del inyector SL1. La parte pulsante o que varía rápidamente en la gráfica es consecuencia de la conmutación del generador que excita el gatillo o disparador del transistor Q2. También debe tomarse en cuenta que no solo debe analizarse la gráfica de tensión del inyector, pues también es importante verificar la gráfica de consumo de la bobina de inducción magnética. En esta imagen podemos observar en el canal 1 la gráfica de color blanco. Esta es el consumo de la bobina de inducción magnética. En el canal 3 de color amarillo la gráfica de la tensión aplicada y en el canal 4 de color verde la señal de activación negativa. Primero debemos distinguir la inyección previa de la inyección principal. Después de esto dividiremos la gráfica en fases. La primera fase será la de apertura. En esta parte se da la descarga del capacitor, por lo que en la gráfica del canal 3 en amarillo se puede apreciar el pico de alta tensión, el cual puede ser entre 80 a 100 voltios. Esto en el sistema denso, en los otros sistemas este valor puede variar. En esta misma fase podemos apreciar en el canal 1 que el consumo de energía sube rápidamente, esto debido a que la corriente es igual a voltaje partido resistencia, entonces a mayor voltaje será mayor la intensidad. En el canal 4 no vemos ningún cambio, pero debemos recordar que 0 voltios no es lo mismo que conexión a masa. Esto se puede apreciar claramente en la gráfica, pues antes de la fase de apertura el cable no tiene ningún tipo de conexión y su valor voltaico es 0. Cuando la EDU o ECU hace la conexión a masa no se ve ningún cambio, pues la conexión a masa también tiene un valor de 0 voltios. La segunda fase es la de retención. En este punto el capacitor ya está descargado, por lo que la bobina queda alimentada con pulsaciones de 12 voltios. Esto es suficiente para mantener la fuerza del campo magnético y con ello permitir el paso del diésel al conducto de retorno por medio de la válvula de mando. En la gráfica de consumo podemos observar que el amperaje sigue subiendo, ya no tan rápido como en el momento de descarga del capacitor, pero sigue en ascenso, debido a la generación del campo magnético de la bobina y la elevación térmica por accionamiento eléctrico.
Hasta el momento las fases explicadas se cumplen tanto en la inyección previa como en la inyección principal, pero la tercera fase es diferente para las dos inyecciones. En el caso de la inyección previa, la tercera fase determina el fin de la inyección. En el canal 4 podemos observar cómo la conexión a masa es conmutada, por lo que la corriente en ese punto tiende a subir por efecto de inducción. En el canal 1 vemos cómo el consumo cae súbitamente, debido a la desconexión de la masa, dando fin a la inyección previa. En el canal 3 y 4 vemos el efecto de la autoinducción, dando paso al tiempo de carga del capacitor. Aunque si analizamos más profundamente, el tiempo de carga del capacitor empezó desde el momento de la conmutación de la masa. Luego en la inyección principal se repite la fase 1, que es la fase de apertura del inyector. También se repite la fase 2, que es la fase de retención de la bobina. Pero después sucede algo diferente, dado a que la fase de retención consume entre 15 a 20 amperios. Esto provoca un rápido calentamiento de los transistores de potencia del módulo de control, por lo que no es conveniente mantener este amperaje por mucho tiempo. Es por ello que si observamos la gráfica del canal 4, después de la etapa de retención, el módulo de control desconecta nuevamente la masa por algunos nanosegundos. Este momento es la fase de transición de la retención. En esta fase, la alimentación positiva sigue con la misma frecuencia de la activación de la fase de retención, pero al desconectarse la masa por algunos nanosegundos, la gráfica de consumo del canal 1 cae rápidamente. Después de esta acción, la masa vuelve a conectarse, dando paso a la cuarta fase, que es la fase de retención reducida. En esta fase el consumo de la bobina cae a valores entre 9 a 12 amperios, con lo cual evita el sobrecalentamiento de los componentes. Sin embargo, esta acción no modifica la apertura del inyector, pues el émbolo de la válvula de mando siempre se mantiene atraído por el campo magnético. La quinta y última fase es el cierre del inyector. Se puede apreciar en el canal 4 cómo la masa es desconectada y con ello el consumo del canal 1 cae rápidamente. Con ello el pistón de la válvula de mando regresa a la posición de cierre por efecto del resorte de recuperación. Como podemos observar, el análisis de las gráficas nos ayudan a determinar cada una de las fases del inyector y a través de ellas realizar el diagnóstico de una posible falla. Para no alargar más este video, en el próximo tema analizaremos las gráficas de un inyector piezoeléctrico. Espero este material sea de ayuda, nos vemos más adelante.